vamos a comenzar esta, que es nuestra última masterclass de Cebalumni, que pone el sello de oro a lo que han sido este ciclo de masterclass que comenzamos con motivo del confinamiento en el mes de marzo. Y tenemos que dar las gracias a Marta García Autón, a Ignacio del Corral y a Raquel Jorge por haber tenido la amabilidad y la deferencia de esta tarde poner este sello de oro a estas charlas, conferencias que os estamos ofreciendo. Esto comenzaba en el mes de marzo, precisamente con Marta García Autón, alumni nuestra, y con Ignacio del Corral, con el comienzo de la explicación de lo que iba a ser este informe. En realidad lo que hicieron ese día es dejarnos con ese saborcillo de boca de querer saber más, pero había lógicamente que esperar a que estuviese más elaborado para poderlo traer hoy aquí con nosotros, cosa que les agradecemos muchísimo. Yo soy María Jesús Lago, la responsable del servicio Cebalumni de la Universidad San Pablo CEU. Algunos me conocéis porque he estado en otras masterclass con vosotros. Me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis y os comento que esta tarde vamos a hablar precisamente de este informe prospectivo de inteligencia sobre el COVID-19. Lógicamente, y esto lo hablaba con Marta el otro día, pues la respuesta más eficaz a toda esta situación de incertidumbre es tener información y es lo que vamos a plantear aquí. Para presentaros a los ponentes, y comienzo con Marta. Marta es una alumni nuestra muy querida. Además es la directora general de GIAPS, que es una consultora estratégica y de información con un enorme prestigio en España. Ella también es máster en inteligencia y gestión de seguridad, crisis y emergencia. Tiene experiencia profesional en temas de seguridad y de defensa y también en desarrollo de comunicación estratégica, y la verdad que para nosotros, y habiéndola escuchado, es una ponente brillante. Así que vamos a tener un enorme placer en volverla hoy a oír. Tenemos también a Raquel Jorge Ricard, que fue becaria Fulbright en Washington, especializada en política de seguridad y tecnologías, y particularmente, y esto es lo más destacable, en inteligencia artificial, ciberseguridad y 5G, que es lo que más nos preocupa hoy día a todos por la peligrosidad y la incertidumbre que a veces genera la seguridad en estas redes. Ella sobre todo está orientada al tema de innovación en metodologías prospectivas, es miembro del área de seguridad y defensa del Observatorio sobre el Impacto Social y Ético de Inteligencia Artificial, Odisea, y va a ser otra de nuestras ponentes. Y por último, el caballero, Ignacio del Corral, que es profesor en varias universidades nacionales y extranjeras, miembro de la Sociedad de Estudios Internacionales, director general del Grupo de Inteligencia de Análisis de Seguridad y Prospectivas de GIAPS, y es profesor además titular de inteligencia del Departamento de Inteligencia y Seguridad de la Escuela de Guerra, director y profesor de cursos avanzados de inteligencia y seguridad, director y profesor del curso básico de inteligencia y seguridad, director y jefe de seguridad, profesor de seguridad e inteligencia de FAS, y un larguísimo historial de un currículum impresionante y brillante. Habiendo presentado a los tres ponentes magníficos que tenemos hoy esta tarde, yo creo que el protagonismo es suyo, así que ya les paso a ellos las palabras. Solamente indicarles a todos los que están hoy conectados en esta masterclass que el proceso que seguimos siempre es que los ponentes intervienen, hacen toda su exposición y pasamos al turno de preguntas cuando ellos han terminado a través del chat. Todas las preguntas que queráis hacer, ponerlas en el chat, que yo cuando terminemos, que será en torno a las 19 horas aproximadamente, se las haré a los ponentes para que os las contesten. Y la idea es terminar en torno a las 19:30. Así que os animo a que vayáis planteando, se van a ir haciendo a los ponentes por orden de solicitud de palabra las preguntas a ellos. Y ahora ya paso la palabra a nuestros tres ponentes de esta tarde. Gracias. Gracias, María. Muchísimas gracias, sobre todo a la Universidad CEU San Pablo, que como ha especificado María, soy antigua alumna y la verdad es que es un placer estar de vuelta en esta casa y sobre todo el que nos hayan acogido a GIASP con la oportunidad de presentar este informe, que como ella ha especificado, han sido 3 meses de trabajo. Desde que empezó lo que es la pandemia, vimos la necesidad que había en la sociedad española de tener una visión ya no solo de comprensión de lo que está sucediendo en el escenario, sino de anticipación a lo que pueda suceder y qué tipo de estrategias se pueden llevar a cabo para tener oportunidad ante ello, ¿no? Por ello, intuyendo que todo este tema de metodología de inteligencia estratégica y prospectiva para algunos puede ser algo novedoso, ¿no? Y para otros quizás algo
intrigante o que ya hayan empezado a caminar en ese tipo de conceptos. Nos gustaría empezar la ponencia con mi socio Ignacio de Corral, porque como ya ha presentado María, pues es un gran experto en prospectiva, se dedica lleva dedicándose a ello desde hace más de 10 años y nos va a dar una pequeña introducción de conceptos, ¿no? Antes de presentar oficialmente los resultados de lo que es el informe. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación para que vayan viéndolo en pantalla. A ver, un segundín. Vale. A ver. Si hay algún problema de audio o de vídeo, ya me comunican y así lo corregimos a tiempo. Así que nada, Ignacio, te damos a ti la palabra, ¿vale? Si quieres ya vas contando un poquito cómo vamos a hacer el proceso de presentación. De acuerdo, buenas tardes. En primer lugar, desde el Grupo de Inteligencia, Análisis Estratégico y Prospectivo, queremos reiterar y sumarnos a las condolencias con todas las familias que se han visto afectadas de una manera directa por esta pandemia. En segundo lugar, antes de empezar con el ICE, también agradecer nuevamente, aunque ya lo ha hecho Marta, al CEU por la deferencia que ha tenido y dado el éxito, como ha comentado María Jesús, que tuvimos al inicio precisamente de esta crisis con el informe estratégico, que lo hicimos por allá por el 31 de marzo, en el inicio de lo que es esta crisis, que ya veremos lo que va a durar, pues debido al éxito que tuvo, pues hemos seguido trabajando en lo que creemos que es la solución definitiva para salir de la crisis. Agradecerle al CEU, por tanto, de nuevo esta oportunidad de continuar lo que empezamos al inicio de la crisis, ¿no? Realmente lo que nosotros hacemos en GIAS pues es asegurar una ventaja estratégica y de oportunidad para cualquier dirección corporativa e institucional, usando una metodología que vamos a ver ahora unas conclusiones de su uso y fundamentada en lo que es la inteligencia estratégica y sobre todo la prospectiva como mejor herramienta al servicio de la inteligencia estratégica, ¿no? Y luego también, en segundo lugar, queremos aprovechar la ocasión para extender una vez más, que no nos cansaremos de hacerlo, lo que es la promoción y formación de un pensamiento estratégico y metodológico de análisis prospectivo en España, en el Estado, que nos garantice a España, nuestra nación, una ventaja competitiva de anticipación y de disminución y mitigación de lo que es el riesgo, por ejemplo, ante momentos de gran incertidumbre como es este, que es cuando realmente la inteligencia estratégica es más útil, ¿no? Nos es grato conocer que últimamente, en este último mes, bueno, el gobierno está haciendo unas intentonas de poner en marcha una oficina de prospectiva o de largo plazo que ellos llaman. Y bueno, pues nada más que desearles pues suerte, pero lo primero que hay que hacer antes de enfrentarse a este tipo de metodologías es mentalizar a la nación, al pueblo, a las personas de la verdadera utilidad de esta herramienta para salir de la crisis, ¿no? Así que necesitamos una verdadera mentalidad de estadistas y pensar en el medio y largo plazo, que es la manera de cómo realmente la inteligencia estratégica tiene su oportunidad, ¿no? Como he dicho antes, aquí tienen en pantalla lo que es el índice que vamos a seguir. Hablaré ahora de lo que es la metodología rápidamente de inteligencia estratégica y prospectiva para ponernos en situación. Y a continuación resumiremos rápidamente la primera parte que ya hemos comentado, que hicimos hace unos meses, y enlazando con eso, pues continuaremos con las conclusiones del informe que hemos denominado informe prospectivo de inteligencia sobre el impacto que ha tenido el COVID, esta pandemia, en la seguridad y economía de España, que es el objeto del estudio, en el horizonte 2035. La perspectiva normalmente se hace a largo plazo, que son 10, 15 años. No a más ni a menos, suele estar entre 10 o 15 años. ¿De acuerdo? Bien, a continuación, esto lo hará Marta García Otón y luego continuará Raquel Jorge con lo que es la inteligencia artificial y el COVID-19, haciendo una revisión del impacto de la pandemia en el escenario digital para finalizar, resumiendo como corolario final
la necesidad de la implantación de esta metodología. Incluso nos conformamos con esta mentalización o con ese conocimiento de la inteligencia estratégica y la prospectiva como herramientas útiles y más resolutivas, sin lugar a duda, para salir de esta crisis, ¿no? Bueno, pues empezando con lo que es la presentación, a continuación voy a hablar un poquito de lo que son las funcionalidades de la inteligencia estratégica y sobre todo de la prospectiva como principal herramienta para poder llevarla a cabo. Pasa a la siguiente, si quieres, Marta. Nos movemos actualmente en una situación de crisis en la cual, independientemente de que haya habido sorpresa o no, la inteligencia y las sorpresas son totalmente antagónicas, ¿eh? El escenario de pandemia, ya lo dijimos en el primer informe, estaba escrito y estaba contemplado como uno de los riesgos y amenazas, no solamente en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, sino, como se ha visto, en el Consejo de Seguridad Nacional. En el orden en el que estuviera, porque también se ha hablado mucho de cuál era el orden del riesgo de la pandemia, pero en cualquier caso, nosotros en lo que estamos ahora podríamos hablar teóricamente de 4 niveles, si se fijan, de 4 niveles de lo que es el movimiento de incertidumbre y ambigüedad, los niveles máximos. Cuando hablamos de futuro, que es lo que nos gusta hablar, a los que trabajamos en inteligencia, que gracias a Dios no está escrito ni nadie lo sabe, el que diga que sepa de futuro es un impostor, pero sí realmente la inteligencia a cuanto más largo plazo más acierta, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos en un nivel normal de futuro cierto, siempre de futuro, nos movemos en un orden que nosotros llamamos mecánico, ¿no? Que normalmente ante determinadas causas se producen determinados efectos. Podemos hablar que es el nivel normal de incertidumbre en el que nos movemos los que trabajamos en inteligencia, ¿no? Si la ambigüedad y lo complicado se muta a complejo, ya pasamos a podríamos llamar un segundo nivel de futuro probable, en el cual, también denominado probabilístico, en el cual hablamos ya, y hoy hablaremos un poco por encima de lo que son las probabilidades de ocurrencia de eventos que conformarán una serie de escenarios, ¿no? Por lo tanto, en este nivel de futuro probable es en el que normalmente la inteligencia estratégica y la prospectiva desarrolla francamente y ampliamente toda su metodología. Conocemos los actores, las variables, las interrelaciones directas e indirectas, y somos capaces de, dentro de todo el cono de escenarios plausibles, pues determinar por la probabilidad de ocurrencia cuáles son los más probables, ¿no? Digamos que es un nivel de incertidumbre alto, ¿no? Un siguiente nivel, que yo creo que es el que podemos considerar ahora, que estamos en el COVID, todavía no estaríamos, todavía la situación, toda situación es susceptible de tener todavía más ambigüedad, puesto que estamos en una pandemia, que puede durar lo normal que tenga una duración de años, pues estaríamos en este nivel 3 de futuros posibles que denominamos, si dijimos que el primero era ciertamente mecánico porque ante determinadas causas se producen determinados efectos, en este nivel que yo creo que sería actual, tenemos una serie de futuros posibles, denominamos un poco termodinámico, en el cual las opciones de ocurrencia son múltiples y variadas ante un fenómeno indeterminado o determinado, ¿no? Por lo tanto, aquí es difícil de conocer cuáles son los componentes que nosotros necesitamos a la hora de hablar de metodología, como son los actores, las variables, los factores, los aspectos, etcétera, ¿no? Es por tanto, un nivel de alta ambigüedad y alta incertidumbre, y tampoco sabemos cuál es exactamente la probabilidad de ocurrencia de determinados eventos que componen determinados escenarios, ¿no? Y por último, incluso podríamos ir más allá de la situación actual en la que estamos ahora, que sería un nivel, lo que se llama sorpresa de futuro, que tiene la máxima indeterminación y la máxima complejidad, y donde es difícil realmente prácticamente visualizar lo que son causas-efectos, y no apenas podemos determinar, ni siquiera hablar de actores, variables, y por supuesto determinar ningún tipo de relación o interrelación entre ellas, ¿no? Y lo ciertamente es que es totalmente complejo, no solamente complicado, y tiene una gran discontinuidad en el propio sistema que provoca unas mutaciones que son realmente difíciles de prever, ¿no? Actualmente yo creo que estaríamos actualmente en el estado actual de la pandemia, estaríamos en el nivel 3, ¿no? Pasa la siguiente. Hablando de esto y hablando de estos niveles, la actitud
que tienen que tener tanto los organismos como, incluso me atrevo a hablar ya de los gobiernos, ante estos diferentes escaladas de escenarios, hasta el peor de todos, es que el decisor a su nivel estratégico político, pues tiene que basar su decisión realmente en 3 actitudes, no solamente en la de proacción, que es de la que más hablaré, sino una actitud de prevención. Una actitud de prevención es aquella en la cual fundamentalmente todas nuestras focos y toda nuestra atención se centra en lo que es la sorpresa. Es una actitud fundamentalmente preventiva, en el cual tenemos todo ya preparado. Por ejemplo, si hablamos de una segunda oleada, ahora mismo estamos en una actitud totalmente preventiva, es decir, estamos acumulando material necesario para una segunda oleada en octubre. Por lo tanto, nos centraríamos en la sorpresa, una actitud fundamentalmente preventiva, en esta actitud en la que normalmente ha habido gobiernos que, cuando hubo una buena actitud preventiva en esta pandemia, pues se han centrado en la sorpresa, como Corea del Sur, por poner algún ejemplo. La siguiente actitud es la actitud reactiva, la actitud de reacción, que es la que desgraciadamente han tenido la mayoría de los países, por no decir europeos, excepto Portugal y Alemania. Ahí incluiríamos también a España, que es una actitud en la cual nos centramos en una acción contra la sorpresa, ¿no? La mayoría de los gobiernos han estado aquí. Pero a nosotros lo que tenemos que llegar a concluir es que el decisor al más alto nivel tiene que tomar una actitud proactiva, que es utilizar la sorpresa en su favor. No me quiero extender, pero ha habido ejemplos dentro del sector de la seguridad y defensa, que es la parte del informe que hemos tratado hoy. Ha habido empresas que han utilizado precisamente esta sorpresa a su favor. Han sido capaces, pues, parece un ejemplo, pues Escribano Engineer, que es una empresa de defensa española, ha sido capaz de cambiar el sistema productivo y su cadena de valor a favor de la sorpresa, ¿no? Bueno, pues así, ahora vemos a continuación cómo realmente cuando hablamos de lo que es un escenario, que muchas veces decimos que es entorno VUCA, que todo el mundo ha oído hablar de ello, nosotros realmente con esta metodología lo que hacemos es luchar. Luchamos contra lo volátil con una visión estratégica y a largo plazo, que es lo que vamos a ver ahora. Luchamos contra la incertidumbre con esta iniciativa, con carácter proactivo y prospectivo que acabamos de ver. ¿Cómo entendemos que luchamos contra lo complejo? Que ya sabemos que hemos mutado de un mundo complicado a un mundo complejo. Bueno, pues ante lo complejo lo que hacemos es la comprensión del entorno operativo con una metodología que realmente nos haga entender el entorno. Si no entendemos el entorno, difícilmente podremos luchar contra él. Y contra esa ambigüedad tan alta, con esa ambigüedad que llaman, todo el mundo llama a VUCA, que nosotros lo llamamos VICA, pero con esta terminología, nosotros luchamos con esta anticipación, utilizando la sorpresa a nuestro favor. Bien, pues así las cosas, por ir concluyendo con esta primera parte, lo que nosotros queremos determinar es que cuando hablamos de inteligencia, realmente tenemos que tener en cuenta que es una disciplina fundamentalmente holística. E igual que no nos gusta hablar de lo que es una inteligencia exclusivamente estatal, una inteligencia militar, una inteligencia competitiva, una inteligencia económica, tampoco debemos hablar y no debemos tratar esta crisis como una crisis sanitaria exclusivamente, ni una crisis económica exclusivamente, ni una crisis social ni siquiera exclusivamente. Tenemos que estudiar todos los factores. Tenemos que saber lo que es un factor y cuáles son. Tenemos que saber lo que es un aspecto, que no es lo mismo que un factor. Tenemos que determinar, ahora veremos, una serie de variables, variables de riesgo, variables clave, hay que hacer un estudio de variables. Hay que hacer toda una retrospectiva y levantar un tablero de actores. Y por último, y no solamente esto, por resumir y por ir acabando, pues hay que determinar un verdadero sistema de indicadores que nos lleve a una verdadera inteligencia de alertas, no, repito, no solamente alertas sanitarias, que están de moda hasta ahora, sino un sistema de indicadores estratégicos que nos lleve a lo que es toda la nación a establecer un verdadero sistema de inteligencia estratégica basado en unos buenos indicadores estudiados y validados. Si somos capaces de entender, estudiar y aplicar una metodología robusta sobre todos estos puntos que he puesto ahí, seremos capaces de poder entender la verdadera utilidad de la inteligencia estratégica para salir de esta crisis
crisis multilateral que tenemos encima. Simplemente gracias y animarles ahora con esta pequeña introducción a continuar con lo que es la segunda parte del informe. Muchas gracias, Ignacio. La verdad es que cojo muy bien ahí el testigo porque precisamente esto último a la que ha hecho referencia Ignacio, ¿no? La importancia que tiene la metodología de inteligencia a la hora de acoger todos esos factores, actores, esto es precisamente lo que vamos a ver. Vamos a intentar ahí ir un poco ágiles porque ya de por sí pues es una metodología muy compleja que tiene su proceso de aprendizaje y a la hora de explicarlo pues lleva mucho más que 10 minutos, ¿no? Entonces, hemos recogido en esta presentación las conclusiones de todo este trabajo de 3 meses. Únicamente quisiera hacer referencia a las conclusiones que llegamos en la primera parte que se presentó en Alumniceu, que fue el 31 de marzo, en el cual ese día presentamos lo que es la base fundamental de todo producto de inteligencia, que es ese estudio del entorno operativo. De ahí pudimos extraer cuáles son las partes esenciales del escenario de interés y cuáles son esas características que caracterizan precisamente a ese sistema. En este esquema, intento organizar cuáles fueron los principales procesos de análisis de ese estudio. Se llaman técnicas exploratorias de inteligencia que nos ayudan a comprender el escenario. Nos centramos principalmente, ya que el objeto del estudio era la seguridad y la economía nacional, nos detuvimos a estudiar esos incidentes que tuvieron sus efectos principalmente en esos factores, ¿no? Y extrajimos de ahí tanto los efectos negativos como los positivos, ¿no? Siempre en inteligencia intentamos ir más allá de las noticias negativas de una crisis, porque también la inteligencia lo que hace es transformar la crisis en oportunidad, ¿no? Y ahí está el objetivo de cualquier analista de inteligencia estratégica. Con ello elaboramos lo que es un análisis DAFO, que te extrae pues, la capacidad de visualizar cuáles son las vulnerabilidades, en este caso de España, ante el impacto del COVID-19 y toda la situación del estado de alerta, así como las principales amenazas que provenían del contexto, ¿no? A la hora de cambiar la situación nacional. De ahí pudimos terminar lo que es el estudio de entorno operativo, ya hemos dicho, enfocado sobre todo al ámbito económico y de seguridad nacional, donde también pudimos extraer unas conclusiones de qué sectores económicos y qué empresas pues, habían sido las más afectadas y aquellas que habían conseguido, por lo contrario, una mayor posición de influencia, ¿no? Con esto, con esta presentación, comparto un ejemplo, ¿no? del resultado de aplicación de este tipo de metodologías. Como hemos dicho, no me voy a detener a explicarla porque esto daría para toda una formación exhaustiva en técnicas, pero simplemente para que vean que las conclusiones que se extraen parten de una metodología matemática predictiva y de carácter estadista, ¿no? En ese día 31 de marzo compartimos en Alumniceu también el resultado de esas variables que más caracterizan al sistema, ¿no? Y que en función de cómo se relacionan entre ellas, pues te dan una imagen del escenario, qué tipo de variables son más determinantes, que están influyendo muchísimo en el escenario por su contexto, y cuáles son aquellas que debido a esa influencia de las variables más determinantes, pues están resultando en un tipo de sistema concreto, ¿no? Por compartir rápidamente lo más interesante de ese proceso, se vio que por mucho que se dio a dar la voz el tema de que se estaba produciendo un nuevo orden mundial, ¿no? Con todo este cambio económico, nuevas estructuras políticas, justamente esta metodología dio como resultado que precisamente es un sistema completamente estable, porque al final lo que estaba resultando es que esta situación ya venía de antes. Lo que pasa es que con el impacto del COVID-19 se aceleró una serie de procesos que ya estaban ahí, ¿no? Por resumir rápidamente, se ve como variables clave, que son aquellas que son muy influyentes en el sistema, que son determinantes, esa capacidad de adaptación empresarial con un 80% de influencia en el sistema. Por otro lado, esa gestión descentralizada que hemos visto en España, ¿no? Que cada comunidad, en función de sus capacidades, pues ha podido, mejor dicho, ha podido responder a la situación de emergencia, ¿no? Y esa falta de mando único
con un 70% de influencia en el sistema. Y luego otra de las variables clave, evidentemente, es ese blindaje económico nacional de protección de las empresas estratégicas españolas ante influencias extranjeras, ¿no? Como variable de riesgo, que al final es esa variable pues, que está más inestable en el sistema porque recibe todas las influencias del resto de variables y tiene una altísima dependencia de cómo evolucione el escenario, está la economía de guerra, ¿no? Que es un poco la situación en la que nos encontramos, haciendo referencia a que se ha dado prioridad a un tipo de sector económico, se ha fijado un objetivo para invertir dinero en un tipo de producto, sobre todo relacionado con el ámbito sanitario, y al final un poco de reducción de costes para mantener esa situación de supervivencia, entre comillas, de ciertos países, ¿no? Y al final, debido a todas estas relaciones de influencia de las variables, estamos viendo como variable resultante, o sea, estamos viendo que deriva este tipo de situación una deslocalización de empresas y una mayor colaboración público-privada, ¿no? Por ir un poquito ya avanzando hacia el escenario que nos compete, que es ya hablar de prospectiva, el enfoque de esta segunda parte de lo que estamos compartiendo aquí en Alumniceu era resaltar o intentar dibujar cuáles son esos retos estratégicos de España y cuáles podrían ser esos escenarios futuros a los que se pueden enfrentar con el horizonte 2035, ¿no? Señalar básicamente, porque lo voy a simplificar, que para esta segunda parte se ha tenido que seleccionar una serie de actores principales entre una multitud de países que son de primordial interés para España, ¿no? Ya no solo por el ámbito comercial, sino también por el vínculo que tiene geopolítico o estratégico de seguridad, ¿no? Pero para recalcar, este estudio tiene una visión, ha querido tener un foco más centrado en el ámbito del Mediterráneo, teniendo en cuenta que las variables han señalado que se va a tender hacia una mayor relocalización de empresas, a una visión más regional para poder enfrentarse a la situación de crisis del COVID. Por lo tanto, los actores que se han elegido son aquellos que, aparte de la Unión Europea, que ya de por sí tiene su propio proceso de evolución ante el COVID, pues tienen una alta relación comercial con España y una alta relación estratégica en ámbitos de seguridad. Por lo tanto, se ha elegido a China por el papel determinante que tiene en el escenario mundial ante esta situación, Estados Unidos como el que está al otro lado de la balanza, ¿no? En este sistema, y por supuesto esos países que hacen frontera con España, que son Marruecos, Argelia, Nigeria por su alta relación energética con España y al final Turquía también, porque es el cuarto país de socio comercial con España, prioritario de socio comercial con España, aparte de la Unión Europea, ¿no? A nivel sorprendente. Y por ahí, asomando Japón, la verdad, a una misma altura de importancia comercial y estratégica con España está Japón, ¿no? Las flechas que indico, simplemente para explicarlo, las que son de color claro representan las importaciones de ese país a España y la flecha de color azul representa la exportación de España a ese país. Por concluir con esta idea, representa China, después de la Unión Europea, por supuesto, los países de la Unión Europea, China es el primer importador en España con un 18%, ¿vale? Y le sigue Estados Unidos, Turquía y Marruecos. Y en niveles de exportación, el primero es Estados Unidos, después Marruecos, el tercero China y después Turquía. Esto ya nos da una pequeña pista de las relaciones de interés que hay en el escenario y cómo puede dirigir un poco las decisiones de España para fortalecer su economía, ¿no? En función de esas relaciones comerciales que ya tiene. Entonces, para concluir, uno de los procesos de producción de inteligencia, se estableció un estudio de esas relaciones entre los actores que se han señalizado en función a esos intereses estratégicos que tienen. Con ese estudio, pues, se puede entrever qué actores tienen una mayor autonomía estratégica y cuáles son aquellos que tienen una relación o de competencia o de cooperación, ¿no? En este estudio que estamos realizando. Lo hemos representado de forma gráfica para intentar visualizar ese entramado de alianzas. De primera vista se rodea en color azul estos dos países que son China y Estados Unidos, que son los únicos que tienen
una autonomía estratégica completa y son los que mayor influencia tienen sobre el resto de países. Como se ven, China está más en un bando y Estados Unidos representa, por así decirlo, el otro bando de fuerzas, ¿no? Argelia, dentro de ese estudio de relaciones de identificación, o sea, de colaboración, tiene mayor cercanía con China debido a su interés, pues, de inversión, ¿no? y de desarrollo regional. Y subrayamos en negro Marruecos y Nigeria porque son los dos países más dependientes de esos medios y de esos fines que tienen el resto de actores en el sistema. Por lo tanto, podemos decir que están un poco al ser como para que se sirvan el resto de actores en sus juegos de intereses, ¿no? Pero lo más interesante de aquí es que España y Japón representan esos países bisagra porque son los que más tienen relaciones de cooperación con el resto de países del sistema. ¿Y por qué los llamamos países bisagra? Porque precisamente debido a estas relaciones favorables de colaboración y de influencia, pueden servir como mediadores para confluir en decisiones estratégicas o comerciales que puedan ser favorables para la región o para disminuir quizás el monopolio de influencia que tiene o que está consiguiendo China en este escenario, ¿no? Para seguir un poquillo, después de este proceso de estudio de esas relaciones entre actores, se establecen lo que son los retos estratégicos para España en el ámbito económico y de seguridad, y en función de esos retos estratégicos que vienen derivados del estudio de los elementos clave del sistema y de esas variables y elementos principales, se establece una serie de acciones posibles que se pueden realizar para que se cumplan esos retos estratégicos. Vienen aquí descritos, no los voy a leer, simplemente les voy a compartir lo que está en negrita, son esos retos estratégicos que hemos definido. Por un lado, la necesidad de un enfoque integral y una dirección centralizada para la gestión y la respuesta al COVID-19. Eso quizás está más relacionado con un factor político, ¿no? y de liderazgo. Por otro lado, el reto estratégico de una protección económica nacional y la oportunidad de nuevas inversiones. Por supuesto, hemos visto que los principales sectores económicos de España han sido los más afectados y casi se ve obligada, o para sobrevivir económicamente, se tiene que ver obligada para invertir en nuevos sectores estratégicos para poder sobrevivir económicamente, ¿no? Y por otro lado, el reto estratégico de conseguir una respuesta sanitaria de emergencia con la contención de la amenaza de que es la pandemia y asegurar, pues, una defensa frente a influencias extranjeras, ¿no? que se puedan aprovechar de la situación de vulnerabilidad que pueda representar en estos momentos España. Con esto, pues, se hace un estudio con respecto a esos objetivos, ¿no? para conseguir los retos estratégicos planteados. ¿Qué posición tienen los actores del escenario de estudio con respecto a esos objetivos? O sea, ¿qué nivel de implicación muestran para que se cumplan? Como resultado, en la gráfica se muestra que cuanto más a la derecha, pues mayor nivel de implicación muestra el país, y cuanto más a la izquierda, menor. Y cuanto más hacia arriba, ese objetivo asociado tiene mayor importancia para los actores seleccionados en el sistema de estudio. Entonces, como vemos, Estados Unidos y China son los dos países que mayor implicación tienen para que se cumplan esos objetivos, evidentemente por sus intereses de influencia y por esa competitividad que tienen a nivel global, ¿no? por conseguir, por así decirlo, alianzas estratégicas y desarrollo comercial. Seguidos muy de cerca, podemos decirlo, por España, precisamente porque es el actor más afectado y objeto del estudio, y Japón, ¿no? La verdad es que Japón tiene ahí un papel interesante porque, bueno, ya a lo mejor lo comenta Raquel, puede ser competencia y tiene ahí una oportunidad para abrirse camino en el ámbito tecnológico digital para apoyar a sus aliados estratégicos frente a la influencia determinante de China en ese sector, ¿no? Y como objetivos más influyentes, curiosamente, pues el interés de que se consiga un enfoque europeo y regional de respuesta sanitaria, evidentemente, pues llegar a un acuerdo de coordinar fuerzas y capacidades para poder abordar la amenaza, pues ya sea en inversión en I+D+I en sanidad o en compartir inteligencia, ¿no? o en invertir o en tener mayores lazos comerciales con los socios
y aliados estratégicos, ¿no? Por otro lado, está el objetivo de, evidentemente, conseguir una mayor inversión en la economía nacional y regional para proteger de esa crisis económica que está produciendo toda esta situación de pandemia, la necesidad que se está viendo de invertir en inteligencia artificial y en el escenario digital para ponerlo al servicio de la innovación y la investigación en el ámbito sanitario para reducir una posible pandemia futuro y, por supuesto, para poder sobrevivir en el ámbito prospectivo una diversificación económica e inversión estratégica, ¿no? Con esto, al final, en función de esos retos estratégicos y objetivos, vamos a ver qué tipos de alianzas se pueden establecer, qué tipos de alianzas potenciales puede haber y esa capacidad de influencia que puedan generar los actores que hemos seleccionado para el estudio, ¿no? A nivel de convergencias, es decir, ahí donde podemos ver unas alianzas potenciales e interesantes, son esos, para explicar un poquito el sociograma, las líneas continuas representan esas relaciones de convergencia, ¿no? O sea, de que se puede establecer una alianza debido a que hay un encuentro de intereses en este escenario concreto, ¿no? Y las líneas que están discontinuas representan pues una relación de divergencia, ¿no? Pues que a lo mejor no están a favor de que se cumplan esos objetivos y que por lo tanto favorezca a ese país en los que se está haciendo la vinculación. Entonces, como conclusión, se ha visto que las mayores relaciones de convergencia se dan entre estos 4 países que están redondeados en negro: Turquía, España, Japón y Estados Unidos. Sin embargo, hay un pequeño reto, ¿no? Porque hay una pequeña divergencia entre Turquía y Estados Unidos y por eso se señala España en negro y fuerte, porque ahí, siendo España uno de los países que mayor relación comercial tiene con Turquía en la región, puede favorecer a través de su mediación estratégica con Turquía para que haya una mayor convergencia con Estados Unidos y conseguir que se equilibre un poco más esas relaciones para que se cumplan los retos estratégicos del escenario, ¿no? En cambio, en los sociogramas de divergencias, pues vemos que evidentemente en este sistema de estudio, China es el país que más comparte divergencias con los países estudiados y, por supuesto, una mayor divergencia con España, debido a que dentro de los retos estratégicos de España y de sus intereses es proteger su economía, conseguir una autonomía estratégica y mantener esos lazos de unión con sus aliados comerciales y estratégicos como pueden ser la Unión Europea y la OTAN, ¿no? Por lo tanto, pues aquí se ve un interés, por supuesto, de que Estados Unidos mantenga su papel de establecer el equilibrio de influencia en la región y, por supuesto, que España consiga una mayor cercanía con esos socios regionales comerciales para poder afianzar un mayor desarrollo económico, ¿no? Frente a posibles influencias de China. Continuando un poco con la metodología, se hace un estudio pues, de esa influencia potencial que pueden tener los actores que hemos señalizado según las capacidades que tienen para influir en el escenario. Es decir, en función de esa según su nivel de autonomía estrategia y según su nivel de influencia en los actores señalizados, ¿no? Por resumir rápidamente, cuanto más a la derecha, el país tiene una mayor influencia en el sistema y cuanto más arriba, el país tiene una mayor dependencia, ¿no? Del resto de países en el sistema. Entonces vemos que China, por así decirlo, es el país que más autonomía estratégica tiene, porque por su poder, por su potencial económico, por su capacidad que ha tenido de adaptarse a este escenario, por su posicionamiento internacional, pues es el país que más influencia tiene, por supuesto, en el escenario. Pero por sus intereses de conseguir pues, una mayor conexión comercial o una mayor intromisión en lo que es en la esfera de la Unión Europea, pues muestra una mediana dependencia, ¿no? De lo que pueda suceder en todas estas interacciones entre los actores. Pero para resumir, entre los países aquí que realmente nos interesan y que al final donde deberían estar puestos los focos de atención son en Estados Unidos, Japón y Turquía. ¿Por qué? Porque estos 3 son los países que más, que tienen una alta influencia, pero que más baja dependencia tienen. Es decir, tienen una mediana autonomía estratégica
y por lo tanto pueden servir como puentes para establecer, por así decirlo, una opción alternativa al monopolio de influencia que pueda tener China, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa posición de influencia y de dependencia que tienen, pues España debería fijar el crear una mayor alianza o cercanía comercial y estratégica con estos tres actores para afianzar su posicionamiento económico en la región, ¿no? Y poder desarrollar potenciales inversiones en sectores estratégicos. Avanzando ya para terminar, acercándonos a ese estudio de los escenarios más plausibles a nivel futuro, se elaboraron, bueno, se describieron una serie de eventos en función a las características del sistema y lo que podría necesitar España para afrontar los retos estratégicos. Estos 6 eventos, no los voy a leer, lo tendrán publicado en la web durante un tiempo, o sea que podrán leerlo con mayor tranquilidad, pero simplemente para resumir, el estudio de estos eventos ha pasado por una fase de examen, por así decirlo, por expertos en la materia, que han analizado cada uno de los eventos en función de su nivel de pertinencia y su nivel de probabilidad de que sucedan para el horizonte 2035. Y una vez extraídas las conclusiones que nos han dado esos expertos, que muchos vienen pues tanto del ámbito del Departamento de Seguridad Nacional como de empresas estratégicas del ámbito de ciberseguridad, incluso de instituciones como el ICEX o la Cámara de Comercio, o sea, son referentes en la materia, pues con las conclusiones que nos han aportado esos expertos en la materia, hemos hecho un cálculo probabilístico en función de la prospectiva que podrían resultar estos eventos. De todos ellos, el escenario de interés que queremos que surja es que sucedan todos ellos menos el sexto. El sexto evento es que, ante el impacto de la crisis económica, China se va a aprovechar de la vulnerabilidad de España o la vulnerabilidad regional para afianzar su influencia y Japón y Estados Unidos, como el resto de actores, no conseguirán establecer pues, una relación estratégica para disminuir esa influencia determinante de China, ¿no? Y, por supuesto, España perderá la oportunidad de afianzar, pues... Aquí tienes algunos de los resultados que... Ay, perdona que ha salido aquí el... Y España, pues, perderá la oportunidad de invertir en otros sectores estratégicos, ¿no? En el resultado del estudio salió, en este estudio prospectivo, está aquí en la tabla de los eventos en orden por probabilidad de ocurrencia, ¿no? Nuestro escenario deseado, como he descrito, es que sucedan todos estos eventos excepto el 6. El 0 indica negativo, es decir, no queremos que suceda. Con la aplicación de esta metodología probabilística de prospectiva, nos salió que el escenario más probable que sucediera es este primero. Es decir, que sucedieran todos los eventos excepto el 5. Ahora vamos a ver aquí los resultados. Las conclusiones de las perspectivas para el horizonte 2035. Se conseguirá, más bien, se va a mantener esa gestión descentralizada para dar respuesta a la emergencia sanitaria. España va a invertir en I+D+I sanitario en el escenario digital para lograr una mayor anticipación, seguridad, por supuesto contando con la colaboración público-privada. Cada vez estamos viendo una necesidad de ampliar capacidades a las que la administración no puede llegar y por eso recurrirá a las empresas, sobre todo especializadas en estos sectores. Por otro lado, España verá necesario y oportuno invertir en nuevos sectores estratégicos, a destacar el sector tecnológico, ciberinteligencia y energías renovables como principales sectores que tiene España más allá del sector terciario, ¿no? Que es el que más se ha visto afectado. Veremos, por supuesto, una deslocalización de empresas y un mayor enfoque regional que afianzará una mayor alianza estratégica comercial con el área del Mediterráneo, con las áreas hispanohablantes y el enfoque europeo. Por supuesto, disminuyendo ese riesgo de depender de las cadenas logísticas ante una posible nueva pandemia o efectos de crisis que hace que, como hemos visto, pues impacte en toda esa distribución de materiales, ¿no? Estratégicos. Pero, sin embargo, veremos que China seguirá siendo el principal beneficiario, ya sea por su papel de influencia que tiene a nivel mundial, porque ha tenido la anticipación de hacerse con los productos de emergencia sanitaria y convertirse en el principal distribuidor de estos productos,
Y por supuesto porque tiene una capacidad de adaptación brutal, envidiable por el resto de países, que quizás nos cuesta el tener esa capacidad de visión estratégica y de adaptación, y por ello va a seguir teniendo esa posición dominante, sobre todo teniendo en cuenta que va a predominar el escenario digital y China ahí nos lleva la ventaja internacional, ¿no?, de momento. Y por otro lado, y por último, vamos a seguir sin tener consolidado un pacto gubernamental que facilite una gestión centralizada y una inversión en capacidades, ¿no?, de respuesta. O sea, esto también da un poco que pensar que al final desde el liderazgo político quizás vaya a faltar esa respuesta anticipatoria y la vayan a tomar más las empresas, ¿no?, en su colaboración con la administración. Y nada más, voy a dar ya paso a Raquel, que va a especificar más en el escenario digital, que es un poco el que más da por hablar y el que más interés tiene en este escenario. Así que nada, muchas gracias por el interés. Luego ya seguimos con las conclusiones. Hola, buenos días a todas las personas que están aquí presentes. Bueno, en primer lugar, ya empezando con la exposición, sí que es importante destacar lo que han comentado Ignacio del Corral y Marta García Butón, que es justamente el hecho de que esta pandemia lo que ha hecho principalmente ha sido acelerar unas tendencias que en algunos casos ya venían, en otros casos han aparecido justamente con la pandemia, pero que en todos los casos se caracterizan por su rapidez, ¿no? Pasando a hablar en primer lugar del impacto de la pandemia en la digitalización y las tecnologías emergentes y de la influencia de estas mismas tecnologías en el futuro escenario, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, etcétera, lo que sí que vemos es que las capacidades tecnológicas se pueden utilizar bien como elemento de coerción, como elemento de disrupción, de defensa o de presión. Estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, que se está hablando del nuevo talón de acero tecnológico entre Estados Unidos y China, una nueva guerra fría en lo tecnológico. También estamos viendo estrategias nacionales a nivel de 5G, de inteligencia artificial, computación cuántica todavía no, pero está ya por venir, donación de datos, biotecnología y muchos otros temas. Luego también se escucha mucho, por ejemplo, que China quiere plantear un nuevo protocolo de Internet totalmente paralelo, separado del sistema actual con el que funcionamos, por ejemplo, ahora mismo con Zoom. ¿Qué ocurre? Pasando ya a una cuestión a nivel internacional, es que, y de forma que tampoco podemos entrar a hablar en detalle de la competición que hay a nivel internacional para conseguir un mayor liderazgo comercial, no podemos entrar en profundidad en el tema, pero sí que es cierto que, como todos sabemos, existe una competitividad masiva entre China y Estados Unidos. Y sin entrar en detalle, lo que vemos es que justamente una de las oportunidades que se brinda para España es que dentro de toda la incertidumbre que tanto desde la posición española como desde la posición comunitaria de la Unión Europea existe por esa falta de posicionamiento con unos y con otros, es que, como comentaba Marta en su metodología, Japón se presenta como un país que posiblemente pudiera ser un aliado interesante, en tanto que tiene una influencia mediana, pero tiene un bajo grado de dependencia. Justamente cuando hablamos de la tecnología y de la forma de mejorar nuestra seguridad y nuestra economía nacional, es a través del uso de los datos. Podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar de 5G, pero la base primera de todas es la gestión y el buen uso de los datos. Entonces, Japón es un país que se ha propuesto en el último año como el líder para la compartición, que se dice en inglés, que no hay traducción en español, para la compartición de datos no personales, pues para utilizarlo a través de muchos sectores, sector turístico, sector de la salud, sector de la alimentación, sector de la seguridad, sector público, sector privado, en muchas dimensiones. Entonces, Japón se presenta en este sentido como una oportunidad y si bien muchos podrían considerarlo como un grado de influencia de segundo nivel, es importante mantenerlo en cuenta y de ahí la necesidad de hacer estudios de inteligencia prospectiva adecuados y bien encasquetados dentro de los objetivos que cada persona tiene con respecto a su organización para poder llevar a cabo mejores acciones. En segundo lugar, a nivel de la OTAN, ya centrándonos un poco más en el área concreto de seguridad y defensa, vemos que con la pandemia lo que ha ocurrido es que el Centro de Excelencia de Ciberdefensa ha debido acelerar su trabajo para luchar contra las campañas de influencia y de desinformación. En este sentido, a España se le brinda una oportunidad desde un punto de vista
de seguridad pública, pero también de seguridad privada y de la protección de infraestructuras críticas y también de la protección de empresas de cualquier nivel, sector o índole, y es que la gestión de la información se puede compartir de una forma mucho más flexible porque parece que con la pandemia se están estructurando ciertos estándares mínimos comunes en la forma de compartir qué es aquello que se está compartiendo y qué es aquello que realmente cuál es la desinformación que se está haciendo. Y ya para terminar con el nivel internacional, el tercer punto es que la pandemia lo que ha producido es una reorientación de las cadenas de aprovisionamiento. Como comentaban mis compañeros anteriormente, va a haber una tendencia o al menos una intencionalidad, porque son cuestiones distintas, va a haber una intencionalidad a replegarse a la economía nacional como forma de protegerse ante crisis inesperadas o crisis que ya sabemos que van a venir, pero para las cuales no tenemos los recursos disponibles. Entonces, los mecanismos de la digitalización son muy importantes en este sentido. ¿Por qué? Porque como empresa y como organización a nivel público se requieren dos tipos de políticas públicas. La política pública de la digitalización y la política pública a través de la digitalización. Es decir, esto lo podríamos hablar en otros espacios de forma mucho más específica, pero para ir al grano, digamos, cuando hablamos de políticas públicas de digitalización y a través de la digitalización, lo que queremos decir es, en primer lugar, establecer regulaciones mínimas para que todas las empresas u organismos público-privados en el país utilicen unos estándares mínimos, como por ejemplo ocurre con el INCIBE, el Instituto Nacional para la Ciberseguridad, que establece unos protocolos, unas hojas de ruta para que las empresas sepan protegerse y todos lo hagan de una forma medianamente homogénea. Ya pasando al nivel comunitario de la Unión Europea, sí que es cierto que aquí se plantean unas oportunidades y unas debilidades. A nivel de oportunidades tenemos la armonización de regulaciones en digitalización a nivel comunitario. Justamente en febrero, justo un mes antes de que se declarara el estado de alarma en España, la Unión Europea emitió el libro blanco sobre la inteligencia artificial y la estrategia europea de datos. ¿Esto qué significa? Que ahora se han empezado a emprender esfuerzos para utilizar datos no personales, pero también personales, entre sectores. Es decir, que se creen espacios de mercado de datos en los que si, por ejemplo, una empresa española X quiere colaborar con una empresa lituana, por ejemplo, lo puede hacer de una forma mucho más ágil. Pero para ello es importante establecer unos mínimos y unos máximos para saber protegerse ante los riesgos que ocurre. En segundo lugar, otra oportunidad es la reconfiguración y el crecimiento del liderazgo de la política exterior española. Este es un tema que ya de por sí tendría una hora o dos para comentar y se puede hablar en otros términos, pero esto lo que significa es que la política exterior española como tal, España es líder en investigación de inteligencia artificial. Luego quizás sí que hay deficiencias a nivel de implementación, pero a nivel de investigación básica lo es, en muchos sentidos, en el sentido de publicaciones científicas y en el sentido de talento. ¿Qué ocurre? Que si España es capaz de proyectar esa imagen y de ser capaz de incluir a líderes españoles en áreas transversales, tanto dentro de España como fuera, a nivel público, pero también a nivel privado, sí que es cierto que la política exterior española podría reforzarse. Y una segunda cuestión es tratando el tema, por ejemplo, a nivel humanitario. Actualmente hay unas tecnologías que se llaman comúnmente tecnologías humanitarias que básicamente se basan en reconocimiento facial, biométrica, inteligencia artificial e incluso el 5G para la propia gestión de los campos de refugiados. España, como sabemos, siempre es uno de los países en donde a nivel económico y financiero participa más, de los que más participa, según las misiones, en actividades humanitarias o de protección de civiles. En este sentido, que España pueda emprender más acciones de digital, es decir, que pueda activar un mayor nivel de digitalización en sus productos que ofrece, por ejemplo, para el aspecto humanitario, es también un nicho muy interesante. En tercer lugar está la reducción de costes y el incremento de ingresos a través de la mejora de la posición de reputación y los costes de transacción reducidos. ¿Esto qué significa? La inteligencia artificial no solamente es un principio, no solamente es un fin, también es un medio. A nivel empresarial, las empresas pueden ser capaces, mediante la optimización de los datos que utiliza, las empresas pueden ser capaces de saber cómo reducir los costes, cómo evitar ciertos riesgos y cómo quizás incluso reorganizar su estructura, porque quizás la
la forma en que ellos ven las debilidades que ellos consideraban que había dentro de su empresa y que a lo mejor disminuían su productividad, a lo mejor no se deben tanto a X cosas, sino que se debe a otro factor. Y en este sentido, la inteligencia artificial juega un papel muy importante. Y ya para terminar con las oportunidades, está la efectividad incremental de la contrainteligencia y las técnicas de detección. Esto es muy interesante. En primer lugar, para la comunidad de inteligencia, pero también para una propia empresa que no trabaja directamente con inteligencia, pero que sí que le interesa mejorar su posición y prevenir riesgos. La inteligencia artificial puede ser muy interesante en contrainteligencia porque eres capaz de detectar mediante una optimización de datos y una automatización cómo los adversarios pueden incidir en tu actividad. Y esto, como he dicho, puede ocurrir tanto a nivel público como a nivel de inteligencia en empresas privadas, como a nivel de cualquier actividad. Ya para terminar con el nivel comunitario, las debilidades, pues en primer lugar está la paralización provisional de proyectos de seguridad y defensa orientados a la autonomía estratégica de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Con el nuevo marco financiero plurianual que se plantea para 2021-2027, se ve que los asuntos de mayor prioridad, definitivamente, y un poco por relación con la pandemia, son la salud, la educación y además la conectividad. ¿Qué ocurre? Que los proyectos de seguridad y defensa como tal están en riesgo de perder cierta financiación que sería muy interesante, ya no solamente a nivel de los proyectos que ya existen, sino además de digitalizarlos y de incluir tecnologías emergentes, pues tanto para seguridad marítima, seguridad aérea, seguridad terrestre, gestión de fronteras. Y en segundo lugar, la otra debilidad es el giro de las prioridades en inversión y construcción de capacidades en materia de tecnologías emergentes y seguridad. Esto está bastante relacionado con el impacto que una caída de la financiación en proyectos europeos de seguridad puede tener para el nivel español, pero también es muy importante en la forma en que el Gobierno de España debería incrementar su actividad desde la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial en ciertos asuntos. Y ya para pasar a la siguiente categoría, que es el nivel estatal, vemos que España está a la cabeza en proyectos pilotos de 5G. Esto es muy positivo porque vemos que hay una serie de ciudades a lo largo de toda España que están implementando el 5G para la gestión de emergencias, para la optimización de los sistemas hospitalarios, para la educación digital, incluso para el envejecimiento activo. ¿Qué ocurre? Que la contraparte es que no hay una armonización de todos estos proyectos y ser capaces de armonizarlo será una oportunidad que sin duda se podrá hacer y para eso se requiere, lo que ya comentaba antes Marta, una colaboración público-privada. Para ello también se necesita una mayor comunicación interterritorial, que en el caso de la ciberseguridad se ha hecho. Todavía está por trabajarse y pulirse en materia de 5G y de inteligencia artificial, pero es una cosa que se puede ir trabajando. Y para ello, algo muy necesario es la creación de hubs como de laboratorios regionales donde el territorio esté vertebrado. Y si bien ahora sí que existe, por ejemplo, en el País Vasco o en Madrid o en Barcelona, al mismo tiempo existen muchos territorios a nivel de España que todavía están un poco desconectados. Ser capaces de digitalizar o de incluir al menos el medio digital para que, por ejemplo, Extremadura se reactive en ciertos sectores sería algo positivo e interesante y se necesita una coordinación. Y ya finalmente, para enseñarles un caso práctico, pasando a otro tema, bueno, como pueden ver en esta diapositiva, la inteligencia artificial se puede aplicar tanto para la inteligencia empresarial, para la inteligencia pública y dentro de la inteligencia pública está la parte de la inteligencia militar. Este es un desarrollo que se ha hecho muy recientemente, de hecho, hace unos días salió información sobre esta técnica, que es el llamado operador hipercapacitado, traducido al español. ¿Qué ocurre? Si en el momento actual, si por ahora lo que se ha solido hacer existe un analista que recoge la información y, por ejemplo, la transmite directamente a la persona que está sobre el terreno, mediante inteligencia artificial y la automatización de datos, la persona que está sobre el terreno sería capaz automáticamente de recibir información no procesada por un analista humano, sino que se haría, por ejemplo, mediante
pues la combinación de datos satelitales, datos del tiempo, datos de localización geográfica, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en este sentido esto se presenta como una oportunidad, pero al mismo tiempo, como ya se sabe en la inteligencia, siempre se necesita esa presencia del analista humano para contrastar. Y ya pasando a una última cuestión, vemos que la tecnología también se puede aplicar a nivel de riesgo empresarial y, como comentaba antes, sirve para la identificación de sobrecostes, para la optimización de costes de transacción, para gestionar la propia organización interna, detectar las vulnerabilidades que quizás no podemos ver pues por los sesgos cognitivos, que es algo que daría para un curso formativo entero, pero también desde un punto de vista de responsabilidad, de rendición de cuentas y de transparencia. Y por último, y una cosa muy importante que se debe trabajar es la alfabetización digital, porque si no estamos alfabetizados no podemos escribir ni desarrollar tal tema. Vale, muchas gracias, Raquel. Ya para cerrar en un minuto o dos, simplemente reforzar, ¿no?, un poco esta idea que hemos compartido los tres, que al final hemos estado un poco en el mismo hilo, esa necesidad que tenemos, sobre todo en España, de una cultura de inteligencia corporativa. Es cierto que grandes empresas ya lo tienen concienciado, ¿no? Ellos tienen sus propios departamentos de inteligencia estratégica y gracias a eso son capaces de adaptarse al entorno, ¿no? Pero al final también implica y es necesario que se conciencie la pequeña empresa o cualquier institución pública, porque al final una cultura de inteligencia corporativa, una cultura de inteligencia estratégica prospectiva es capaz de tener una visión y una comprensión del escenario actual que nos movemos, que es mucho más complejo de lo que llevamos arrastrando, ¿no? Que quizás de lo que pecamos mucho en España es que tenemos una visión muy parcial, muy nacional, como si los únicos retos a los que nos enfrentamos están encerrados en nuestras fronteras geopolíticas, ¿no? Pero ya estamos viendo, y el ejemplo de la pandemia ha sido determinante, que las situaciones son internacionales, que son necesarios una comprensión de todos sus factores y cómo interaccionan unos con otros, ¿no? Y por lo tanto es necesaria una visión integral. Aquí es donde resaltamos desde GIAS la necesidad de una formación, o sea, de invertir en formación del analista para tener capacidad de dominio de esa metodología y ponerlo al servicio de su propia organización. Pero ya no solo la responsabilidad y la concienciación de la formación, sino que el propio decisor de una empresa o de una organización tiene que estar implicado en ese proceso de metodología, porque de él, que es quien establece las necesidades y los objetivos, depende todo el proceso de decisión y de dirección, ¿no?, de una organización. Y por supuesto el tener una actitud proactiva, ya lo ha señalizado Ignacio al principio. Al final la proactividad lo que nos asegura es oportunidad, nos asegura anticipación y nos asegura apropiación de los escenarios. Por eso comparto esa frase de Michel Godet, que es uno de los padres de la perspectiva, que dice de la anticipación a la acción mediante la apropiación. Ahí es donde se refleja lo que es la inteligencia estratégica prospectiva. Es esa reflexión, dominio de la metodología, para llevar a cabo una voluntad estratégica del decisor. Si el decisor no está, si no está incluido en ese proceso de inteligencia, no va a ser capaz de dirigir adecuadamente y eficazmente los objetivos. Y, por supuesto, la capacidad de gestión de sus recursos, ¿no? O sea, la inteligencia lo que también ayuda es dónde orientamos los recursos para poder invertir a menor coste y con menos consecuencias a futuro, ¿no? Así que con todo ello, nada, terminar dando las gracias por este tiempo. Quizás ha sido un poco rápido, comprendan, bueno, que es un tema complejo de resumir en una hora, porque un informe de este tipo, la verdad es que se hace a puerta cerrada, a un alto coste, porque al final responden a unas necesidades concretas de un decisor, y hay que señalizar que esta es la primera vez que en nuestra empresa hacemos presente de forma abierta y gratuitamente un informe de inteligencia estratégica, pero con la intención de acercar la necesidad que tiene esto, ¿no? Y sobre todo aprovechando la situación que hay de necesidad y que cada vez hay una mayor concienciación de invertir en la anticipación y en el futuro, ¿no? Así que nada más, estamos a vuestra disposición. O sea, nosotros seguimos con nuestras actividades de consultoría, con nuestras actividades de formación y, por supuesto, al servicio y disposición de Alumni CEU, que seguimos hablando y dialogando para cualquier cosa que vean oportuna o interesante.
Así que nada, gracias a su presencia también aquí esta tarde. Muchísimas gracias a los tres, la verdad que ha sido brillante y concentrar en tan poco tiempo, como has dicho Marta, tanta información ha sido espectacular. Y procedo entonces al debate con las preguntas porque ha habido una buena batería de preguntas que os están esperando. Leila, además de decir que sois brillantes, dice, leo textualmente: señor del Corral y señora García Autón, gracias. Ayer escuché una ponencia de los Emiratos Árabes Unidos. Dijeron que su sistema de inteligencia con foco sobre la seguridad alimenticia se volvió resistente gracias a su trabajo desde hace 10 años, crisis mundial anterior. ¿Cómo se relaciona su modelo con las industrias claves de España? Sí, gracias a Leila por la pregunta. Este modelo que hemos expuesto sobre un caso concreto y para un factor y para España en un momento determinado, se relaciona normalmente con las industrias del sector estratégico, que son aquellas que tienen unos ciclos de inversión plurianual y que requieren normalmente una colaboración público-privada. Me explico. Hay industrias, sobre todo consideradas del sector estratégico, que no tienen más remedio que hacer lo que hacemos nosotros. Son muy pocas en España, pero si estamos hablando de desarrollos de I+D+I, que solamente en la primera configuración, incluso con el apoyo logístico integrado, estamos hablando de 10 o 20 años de determinados desarrollos, sin ir más lejos. Estoy hablando de un sistema de alarma complejo, como puede ser un submarino S-80 Plus español, que está llamado a ser a lo mejor el mejor submarino convencional del mundo, o un sistema de alarmas complejo, o una determinada tecnología de energías renovables, o un determinado motor anaeróbico, por poner un par de ejemplos reales, pues sí requieren, lógicamente, de dibujar estos escenarios. No cabría que una industria estratégica en el largo plazo pudiera ni debiera, sino puede incurrir en un error que lo puede pagar carísimo, de hablar de determinados desarrollos de motores, por ejemplo, de vehículos, sin tener en cuenta todo este tipo de estudios que no solamente van a un determinado motor de vehículo no contaminante, sino que tiene que estudiar los entornos operativos en el futuro. No, tiene que tener en cuenta siempre la inteligencia estratégica y, sobre todo, dibujar el escenario de futuro durante todo el desarrollo, fundamentalmente en la industria clave, que son los sectores clave, los sectores estratégicos, que son los sectores de largo plazo. Realmente tienen que dibujar estos escenarios. El sector bancario también, y ha habido, no quiero extenderme, pero te podría poner varios ejemplos de bancos españoles que no son de los peores del mundo, precisamente, que por no realizar estudios estratégicos, pues se han visto en muchos problemas. Que ten en cuenta que estas industrias estratégicas pueden estar presentes en más de 30 o 40 países y están en todos los continentes. Desconocer, por tanto, este tipo de metodología estratégica, lógicamente, pues les puede llevar a graves disgustos. Gracias. Otra de las preguntas, que no puedo decir el nombre de la persona porque aparece un número, pero bueno, acabado en 5783, dice: teniendo en cuenta la crisis debido a la acción del COVID-19, ¿a cuántos años se puede hacer prospectiva? A todos los que quieras realmente. O sea, siempre hay un rango, por lo general, de media para establecer horizontes prospectivos. Quizás 20 años vista es un rango ya considerable, potente, pero vamos, la metodología de inteligencia estratégica prospectiva es suficientemente robusta para poner la franja de horizonte que cualquier institución o organización necesite, ¿no? O sea que no hay ningún límite en ese sentido. De hecho, cuanto más prospectivo, la inteligencia más va a acertar con los resultados que ofrezca. José Gil hace un comentario que yo os lo leo y luego comentáis vosotros si lo deseáis, que dice: buenas tardes, aunque no es el principal tema tratado, respuesta a este entorno VUCA. Bueno, el entorno VUCA, para quien no lo conozca, es este entorno volátil, cambiante, etcétera. Me atrevo a compartir una idea. Desde mi enfoque, el destinatario final de la seguridad somos las personas. Igualmente son las personas el principal actor de la misma. Por ello, en línea con la concienciación que reclama don Ignacio, con la que estoy totalmente de acuerdo, creo que deberíamos tender a modelos personales, BTSO, Balance Wellness,
trustingly, de confianza, habilidades y destrezas, simplificación, etc. Es un comentario que él hace y ¿queréis comentar algo o voy a lo que digáis? Sí, realmente lo que hemos querido explicar de una manera sucinta y bastante pragmática es como en el entorno que todo el mundo, como bien has dicho tú, María Jesús, pues ya conoce cómo vencer precisamente y cómo moverse y triunfar en ese entorno que nosotros desde GIA defendemos que no es tan nuevo. Siempre los entornos fueron volátiles, los entornos siempre fueron inciertos. Antes incluso hace siglos más que ahora, cambiantes, siempre cambiamos y cambiaremos. Vivimos en una sociedad líquida en constante movimiento y la ambigüedad o la incertidumbre, como hemos comentado antes, logrados todavía pueden ser superiores al que estamos ahora. Entonces, efectivamente, todo este tipo de metodología, junto con la que la persona que pregunta, pues son siempre bienvenidas, pero siempre y cuando tengamos claro cómo vencer a ese entorno VUCA con esas ideas que hemos dicho antes de comprensión, de iniciativa, de visión estratégica a largo plazo, que es realmente la mejor manera para vencer y movernos y triunfar en un entorno VUCA. Hay que tener en cuenta que en estos entornos es donde mejor y más acierta normalmente la inteligencia estratégica. Hay una pregunta para Marta. Dice, ¿crees que el gobierno ha determinado unos retos estratégicos y los objetivos asociados? No. O sea, si es referente a la pandemia, absolutamente no. O sea, hemos visto que, como ha descrito Ignacio, ahí el gobierno ha tenido una actitud de las que ha descrito, como comentaba Ignacio al principio, reactiva. Es cierto que a nivel internacional ya había avisos, ¿no? Ya se habían establecido retos y necesidad de invertir en ciertas capacidades para afrontar posibles pandemias. Se venía un poco investigando y analizando desde hace tiempo a nivel internacional, pero como no hacen más que repetir en prensa, ninguno se esperaba que fuese a suceder esto y por lo tanto no tienen preparado, no sé yo si en ese gabinete de prospectiva lo están haciendo ahora, pero ninguno tenía preparado el cómo afrontar, ¿no? Los retos ya no solo presentes, que de por sí ya es un desafío, sino lo que viene después, que yo creo que es mucho más exigente todavía. Beatriz Soto Rivera, además de que os da las gracias y os dice que le ha llamado la atención que hayáis utilizado de fondo pues, la foto del hospital de campaña de IFEMA, dice que es un buen punto, pues hace una reflexión y dice: además de todo lo de I+D en tecnología, inteligencia artificial y energías renovables, creo que el tema del sector alimentario ha sido fundamental al haber estado cerradas las fronteras de todo el mundo. ¿Creéis también la importancia de reflexionar en ese sector? Potenciarlo y así no vernos abocados a otra crisis paralela y grave que es la sustentación durante el confinamiento, es decir, cambio de políticas y de potenciación de los recursos naturales propios. Me parece muy interesante, precisamente voy a puntualizar, porque en el informe planteamos que uno de los objetivos que deberían establecerse para conseguir la protección económica nacional sería crear lo que es voy a llamarlo como no me sale la palabra, como un fondo de recursos que estuviese guardado para situaciones similares futuras. Entonces, ahí el sector alimenticio es vital, al igual que cualquier sector de producción de capacidades de emergencia sanitaria, ¿no? El contar con un fondo de emergencia que esté a resguardo y, por así decirlo, esperando posibles situaciones de crisis o de alerta futuras, nos va a prevenir de la situación en la que hemos visto que ha sido incapaz de gestionar capacidades de forma homogénea y a tiempo, ¿no? Y de todas formas también, evidentemente, España, uno de los sectores más fuertes de España a nivel comercial es el sector alimenticio, ¿no? Y se ve que una de las principales inversiones a nivel exterior, sobre todo con Estados Unidos, y a nivel regional es el tema alimenticio. Y ya estamos viendo que quizás debido a toda esta deslocalización de empresas y para proteger la economía nacional, ya se está, se ve un poquito más a nivel publicitario, ya se está realzando más la marca España para fortalecer y recuperar, ¿no?, la fuerza económica nacional. Sí, simplemente puntualizar que si hacemos memoria,
El estado de alarma, si no recuerdo mal, creo que se declaró, no sé si fue un jueves o un viernes. El miércoles por la tarde, fue un miércoles cuando se cerraron los colegios, estoy hablando por Madrid, por ejemplo, se cerró Madrid. Ese miércoles hubo un directivo de una cadena de alimentación que todos conocemos, en la que todos compramos, y en la que no voy a decir, pero en la que todos pensamos, que esa tarde antes de la declaración de estado de emergencia dijo unas palabras, inducido precisamente como sector estratégico, y dijo: el abastecimiento está asegurado. El señor es Roche y la cadena es Mercadona. ¿No? O sea que realmente sí ha sido una auténtica prueba de fuego para lo que es todo el just in time, el just in case, como podríamos decir ahora después de la pandemia, para fortalecer todo lo que es la cadena logística de distribución alimentaria, realmente en lo que es más parecido a una crisis, puesto que si hacemos en memoria, acordaros, los primeros días, no se rompió el stock del day of supply, lo que se llama el día de abastecimiento de los stocks, pero hubo días, acordaros, sobre todo los primeros, puesto que había una crisis de, no solamente una pandemia, sino una crisis de pánico, en el que casi se llegaron a romper los stocks. Pero del primer momento se aseguró como sector estratégico, o sea que efectivamente no solamente la cadena alimentaria, toda la distribución, las maderas para las cajas de las naranjas, las redecillas, todo se consideró de primer momento como sector estratégico. Leila hace una pregunta para Marta. Dice, ¿revisarías los 6 escenarios de vez en cuando antes de 2035? Si es así, ¿cómo? Y si es que no, ¿por qué? Bueno, es un sí, porque bueno, toda inteligencia jamás es un producto acabado. O sea, es cierto que la inteligencia responde a unos tiempos concretos. Un decisor pues, te lo pide para junio, pues lo tienes que tener para junio, pero eso no significa que la inteligencia termine ahí. O sea, de hecho, más que ciclo de inteligencia, que quizás es más conocido, en GIASP lo llamamos proceso de inteligencia. Y uno de los principales puntos y procesos de ese producto de inteligencia es la evaluación. Entonces, el informe, si está dirigido a responder a unas necesidades concretas, es un producto vivo constantemente en el tiempo y si encima es útil, perdurable. O sea que en un principio el informe va a seguir analizando la situación, seguimos analizándolo y enfocando los escenarios y con el punto de vista puesto, pues si es necesario añadir otro actor o añadir cualquier otro evento que sea necesario tener en cuenta, ¿no? O sea, por eso también agradecemos si hay cualquier aporte por parte de los que han estado escuchándonos. Efectivamente, como dice Marta, no simplemente por puntualizar esos eventos que son los que conforman una de las partes de los escenarios. Marta lo ha explicado así rápido, pero porque no tenemos tiempo, pero se someten a un estudio de análisis morfológico, que es lo que ha explicado ella, con un método, en este caso hemos utilizado un método Delphi, de los muchos que hay, y se van validando, constantemente se van validando y viendo que cumplen esos eventos, las condiciones, y se van configurando los diferentes escenarios. Eso junto con una buena selección de indicadores nos va permitiendo centrar lo que es el cono de los escenarios plausibles. O sea que efectivamente es una revisión constante la que se hace de los escenarios. Juan Soler hace una pregunta, pero en realidad Ignacio ya lo ha contestado antes en relación con la cadena de suministros, en el caso de los alimentos y de los medicamentos, si existe la posibilidad de que se rompa esa cadena durante algún tiempo. Pero ya en realidad lo has contestado, Ignacio, y hace la pregunta en relación con la situación estratégica que tuvieron los Balcanes. Así que si os parece pasamos a la siguiente, que hay bastantes más preguntas. Y Beatriz Soto Rivero dice, Raquel, comentas que España es referente en inteligencia artificial a nivel de política exterior y me pregunto si eso no está en contradicción con el mal cartel que tenemos actualmente al quedar en una situación muy lamentable al haber gestionado el COVID. Es decir, ¿no es contradictorio haber podido predecir y tener los resultados que tenemos? Bueno, Beatriz, gracias por la pregunta. Bueno, más bien cuando hablaba de inteligencia artificial en política exterior, lo planteaba más bien como oportunidad de ahora hacia el futuro. La inteligencia artificial a nivel de investigación básica, a nivel de lo que las personas especializadas a nivel técnico en inteligencia artificial realizan, es en España, lo trabajan mucho, hacen muchas publicaciones, pero lo que falta justamente en España es retener ese capital humano, atraer nuevo capital humano especializado y crear centros y espacios de innovación, ecosistemas como se llama, de forma que España pueda maximizar
todo ese potencial en una aplicación práctica real. Cuando me refería a la política exterior española, lo que quería decir era que si realmente esta inteligencia artificial se utilizara primero como símbolo de que España realmente no lidera a nivel financiero, pero sí referente en ciertas aplicaciones, si a nivel de política exterior española se hiciera, España podría posicionarse en el caso a nivel de la Unión Europea de una forma muy importante, porque, como he comentado antes, en febrero se iniciaron los primeros pasos hacia una estrategia europea de datos, hacia un libro blanco que ahora está terminado el proceso de consulta sobre inteligencia artificial a nivel europeo. Entonces, si España es capaz de posicionarse tanto a nivel institucional, a nivel de procesos, a nivel de aplicaciones en ciertos sectores estratégicos y también a nivel de políticas públicas, esto podría fortalecer mucho la posición a nivel exterior. Y también lo comentaba a nivel humanitario, es decir, se están desarrollando muchas tecnologías aplicables para los escenarios humanitarios, y si España, con el potencial que tiene, lo hiciera realmente y lo pudiera hacer a nivel financiero, todas esas organizaciones españolas que trabajan directamente o como intermediarias sobre el terreno podrían fortalecerse mucho más. Eso era lo que quería decir. Bueno, os dan las gracias y os felicitan distintas personas: Mercedes Pérez Castell, Gloria Fitzhofer, Ricardo Palomo. Y tenemos una pregunta de Ana Díaz, del área internacional de AVT, y dice: muchísimas gracias por esta interesante aportación, y su última pregunta es: ¿por qué en España no se utiliza esta metodología prospectiva? Bueno, ahí Contesta podríamos responder tú, varios. Marta, y luego Sí. el presidente del gobierno. Yo no contesto. Bueno, muchas gracias, Ana. La verdad es que es una compañera y es un honor tenerte aquí entre nosotros como miembro de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La verdad es que es una pregunta clave y al final es la cuestión en la que necesitamos incidir, ¿no?, para abrir ese proceso de cultura de inteligencia. Pero la verdad es que lo hemos hablado muchas veces. El problema está en que hemos readaptado nuestra forma de pensar a los tiempos cortoplacistas de los gobiernos. Entonces, lo que dure un partido en el gobierno es lo que pensamos que es el horizonte temporal al que tenemos que dirigir nuestras decisiones y nuestras gestiones, pensando que no hay nada más después de eso, o pensando que la incertidumbre impide que podamos programar otra visión a futuro, cuando es todo lo contrario. O sea, precisamente no debemos sujetar nuestra visión estratégica a las decisiones de un político, por mucho que afecten a los entramados de decisiones estratégicas, pero no es más que una variable y un factor más a tener en cuenta. Hay muchos elementos en los escenarios que tienen mayor peso que la decisión o los cambios de gobierno, que por lo que hemos visto tampoco es que a nivel esencial tengan un cambio profundo, ¿no?, en las estructuras de España. Por lo tanto, a nivel de cómo podemos cambiar esto, formación. O sea, la formación es la esencia de todo. Ya lo hemos puesto en la última diapositiva de nuestra presentación. Hay que invertir, las empresas y las organizaciones tienen que invertir en pensamiento estratégico y tienen que invertir en cómo dominar esa metodología que se ponga al servicio de sus decisiones. Entonces serán capaces de ser libres de los cambios de las voluntades de los políticos. Es la única aportación mía. A mí me gustaría añadir a esa pregunta un pequeño apunte. Yo creo que lo que falta en España, pero también en otros países, es lo que comentaba Marta, ¿no?, que para ciertos asuntos y sectores una agenda política es útil y es adecuada, pero para otros asuntos, como es la prospectiva y el largo plazo, lo que se necesitan son agendas de Estado. Y eso es una cosa que, bueno, por experiencia personal en Estados Unidos te das cuenta de que allí la clave principal por la cual son capaces de hacer una prospectiva excelente a nivel metodológico y a nivel de concienciación, de que la gente realmente lo tiene interiorizado desde una temprana edad, es el hecho de que el gobierno, más que el gobierno, el sistema institucional, administrativo, público, colabora mucho con el sector privado, y no solamente con el sector privado al que se corresponde su administración. Es decir, la Administración Federal de Alimentación no colabora solo con el sector alimentario, colaboran con otros sectores y también colaboran con las universidades, y además fomentan centros de investigación concretos donde hay una financiación para que se hagan ciertos estudios que luego no se chocan contra la pared, sino que son capaces de saltar y llegar a nivel público, a nivel empresarial.
Y para ello también lo que comentaba Marta, es muy importante la educación y la concienciación a nivel universitario para que haya gente con ese talento, pero también a nivel desde una temprana edad, y es muy importante. Bueno, os están dando las gracias todo el mundo, Leila, Mercedes Pérez Castel, nuevamente a todos los ponentes, Clara, Juan Soler dice que muchísimas gracias, José Gil dice que brillante, y ya por último hace una reflexión y con esto vamos a cerrar, Beatriz Soto, y dice gracias, está claro que el potencial humano, ganas y talento tenemos en España, solo hace falta que de una vez la clase política, sectores económicos y empresariales lo entiendan, aprecien y lo pongan a caminar. Al final muchas veces nos fijamos en el exterior cuando España tiene mucho que ofrecer. Felicidades. Y con esta felicitación de Beatriz y de todos los que han estado esta tarde asistiendo a esta brillantísima intervención, nos despedimos. Os agradecemos muchísimo, Marta, Ignacio, Raquel, vuestra exposición ha sido impresionante. Espero retomarla en cuanto que comencemos curso en septiembre, haciendo más cosas con vosotros y más actividades incluso formativas que pueden ser muy interesantes para toda la comunidad CEU. Y nada, nos despedimos esta tarde de todos los que habéis estado aquí con nosotros y deciros que CEU Alumni seguimos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis, y tanto el equipo de la Universidad de San Pablo como el equipo de Fundación que ha estado detrás de todo esto en todo momento, pues os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra colaboración, y a los ponentes que de forma completamente desinteresada y gratuita, como ha dicho Marta, lo que es de extrañar en este tipo de informes tan sofisticados, tan técnicos y tan caros de conseguir y de hacer, pues habéis tenido la deferencia, la delicadeza y la generosidad de ponerla a disposición de todos. Muchas gracias de nuevo y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.